Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Estamos comenzando nuevamente un nuevo estudio, ¿cierto?, de nuestro curso Crisis Final. Ya estamos en la lección número 15 y ya hemos avanzado y nos quedan poquitas lecciones para terminar este interesante estudio que hemos llevado adelante. Queremos darte la bienvenida, queremos que te sientas cómodo, ¿cierto?, y que puedas tener ahí tu lápiz, tu Biblia, tu curso o tu cuaderno donde estás haciendo estas anotaciones. Y, cierto, te invitamos a que podamos comenzar nuevamente este día jueves. Vamos a orar porque es importante que podamos orar para que podamos comenzar, cierto, y que el Señor nos pueda hablar a nuestro corazón. Vamos a orar. Cariñoso Dios que estás en el cielo, te agradecemos por la oportunidad que nos das de nuevamente, cierto, comenzar un nuevo estudio de este curso. Al estudiar esta lección, queremos pedir que tú puedas abrir nuestra mente, nuestro corazón, para que lo que podamos hablar hoy solamente sea, Señor, palabra tuya que pueda llegar a nuestros corazones. Señor, todo esto lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, entonces vamos a ir a nuestro PowerPoint, ¿cierto? Para que podamos comenzar el estudio del día de hoy. Hoy día la lección se llama así: la primera bestia de Apocalipsis 13 y el 666. Apocalipsis 13 presenta a dos bestias, presenta dos reinos. ¿Te acuerdas que ya hemos visto bastante que las bestias simbolizan a reinos o poderes terrenales? Y hoy día vamos a revisar Apocalipsis 13 y en Apocalipsis 13 salen dos bestias. Hoy día vamos a revisar la primera y el próximo jueves vamos a revisar la segunda. Así que te invito, ¿cierto?, a que podamos comenzar este estudio. Como hemos visto en estudios anteriores, Satanás no tuvo reparos en el uso de instrumentos con tal de cumplir con sus fines malévolos. Por otro lado, vemos que Pablo dice que los instrumentos del diablo se disfrazan como apóstoles de Cristo y como ministros de justicia. Satanás siempre trató de desvincular a Dios y en esta ocasión usa un poder, una organización religiosa simbolizada por la bestia de Apocalipsis 13. Dios nos ha dado esta profecía para desenmascarar las artimañas del diablo y para que tengamos más fe en Cristo. Vamos a la primera pregunta entonces, amigos, ¿les parece? Vamos, dice pregunta número 1. ¿Qué vio Juan que subía del mar? Vamos a ir porque hoy día vamos a estar principalmente en Apocalipsis capítulo 13, que es, cierto, la profecía de las dos bestias, y estas bestias van a tener una preponderancia muy, muy importante en lo que va a venir, cierto, hacia adelante y en un futuro no muy lejano. Por eso es importante que sepamos y conozcamos a estos dos poderes que salen en Apocalipsis capítulo 13. Pregunta 1 entonces, ¿qué vio Juan que subía del mar? Apocalipsis 13, versículo 1 dice así: me paré sobre la arena del mar y vi que subía del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Qué entonces fue lo que vio el apóstol Juan? Una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. En algunas lecciones atrás nosotros revisamos y vimos también a este poder. Hoy día vamos a repasar un poquito y vamos a agregar otros detalles también que son importantes. Bien, ahí está la respuesta de la pregunta número 1. ¿Qué vio Juan? Vio una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Vamos entonces ahora a identificar a esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Bien, ¿qué es una bestia entonces? Vamos a ir a buscar Daniel. Marca ahí en tu Biblia, marca, ¿cierto?, Apocalipsis capítulo 13, porque vamos a volver aquí a Apocalipsis 13. Ahora vamos a Daniel capítulo 7. Daniel, Daniel capítulo 7. ¿Qué es lo que nos dice Daniel capítulo 7? Mira lo que dice. ¿Qué es lo que simbolizaba una bestia? ¿Te acuerdas que hablábamos que es la Biblia la que se interpreta a sí misma, la que se interpreta sola? ¿Cierto? No hay que buscar mucha interpretación para poder entender los símbolos de los cuales habla, ¿cierto? El Apocalipsis.
¿Qué es lo que es una bestia? Daniel capítulo 7, versículos 17 y versículo 23. Mira lo que dice aquí. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. ¿Ya? Y el versículo 23 dice, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, la cual será diferente de todos los otros reinos y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Entonces, ¿qué es lo que es una bestia? Es un reino, es un poder, ¿cierto? Que va a levantarse. Muy bien. ¿Qué significa las siete cabezas? Mira, volvemos a Apocalipsis y vamos a buscar en el capítulo 17. Capítulo 17, versículo 9. ¿Lo tienes ya? Mira lo que dice. Esto para la gente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Aquí está hablando, ¿te acuerdas que hablamos de la ramera de Apocalipsis 17? Ya, es la misma. Dice que estas siete cabezas son siete montes. Muy bien. ¿Qué son los 10 cuernos? Mira, en el mismo capítulo 17, versículo 12, dice de la siguiente forma, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no se han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. ¿Ya? Entonces, ¿qué son los 10 cuernos? Son 10 reyes. Y el mar, ¿qué representa el mar? Apocalipsis 17:15, estamos en el mismo capítulo. Dice 17:15, ¿cierto? Perdón, estaba leyendo en otro capítulo. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, vamos a responder la pregunta número 2. Identifique a la bestia de Daniel de 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces respondemos. Lo primero era, ¿qué es lo que eran la bestia? La bestia es un reino, ¿ya? ¿Qué es lo que era las 7 cabezas? Según Apocalipsis dice que son 7 montes. ¿A qué pertenecía o qué representaban los 10 cuernos? Los 10 cuernos representaban a 10 reyes. Y por último, ¿qué representa el mar desde donde sale esta bestia? O de donde aparece o donde se origina, ¿cierto? Son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Bien? ¿Respondiste ya ahí en tu lección o en tu cuadernito? Muy bien. Entonces vamos a esta siguiente lectura. Una bestia es una nación, un reino o un poder, de acuerdo a lo que nos dice Daniel capítulo 27, 23. Las 7 cabezas son 7 montes, los 10 cuernos son 10 reyes o reinos. El mar representa lugares densamente poblados. Mira, dice aquí, tanto los comentaristas católicos y protestantes concuerdan que se trata de Roma, conocida históricamente como la ciudad de las 7 colinas o los 7 montes. Además, fue el único imperio que se dividió en 10 reinos en el año 476 después de Cristo. Pero por las características que veremos luego, no se trata de la Roma política, sino que de un poder religioso. ¿Bien? Ok, mira, aquí hay hartos detalles, queridos amigos, que están también en las otras lecciones. Tú puedes revisar las otras lecciones, están todas ahí en el canal de YouTube y también en la página de la iglesia. Entonces, mira, por eso es importante que esto es como las matemáticas. Tú vas aplicando el conocimiento progresivamente. No es que aprendemos una cosa y ya nunca más la vemos. Al contrario, vamos aplicando conocimiento y yo espero que tú vayas anotando estos detalles importantes ahí en tu libreta de anotaciones o en tu lección, lo que tú estés utilizando. ¿Bien? Pregunta número 3. ¿Quién le daría la autoridad a la bestia? Porque esta es una bestia que, como vimos, que nació del mar donde había gente en ese tiempo. Estamos hablando del año 476, ¿cierto? Después de Cristo. ¿Qué más tenía? Esta tenía 7 cabezas que simbolizan a 7 montes y los 10 cuernos eran 10 reyes, ¿cierto? Pero ahora, ¿quién le iba a dar autoridad a esta bestia? Mira, vamos a ir a Apocalipsis. Volvamos a Apocalipsis 13 y el versículo 2. Y mira lo que dice.
Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. ¿Quién es el que le da autoridad a este poder, a esta bestia, a este reino? ¿Quién es? Es el dragón. Y nosotros sabemos bien que el dragón es lo mismo que decir Satanás. Ya lo vimos antes. El dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo, ¿cierto? Muy bien, mira, quien quiera que sea la bestia, ¿de dónde recibe su poder? Del dragón, dice la Biblia. ¿De dónde consigue su trono? Del dragón. ¿De dónde consigue su autoridad? Del dragón. ¿Y quién es el dragón? Según Apocalipsis 12:9, es Satanás, quien utilizó a la Roma pagana para estos fines. En Apocalipsis 12, el dragón trata de destruir a Jesús por medio de Roma. Después que Roma pagana cayó, ¿a quién le dio su trono y autoridad? A la Roma papal. Primero fue la Roma imperial, pero después, ¿cierto? Que este poder se desmembra, ¿cierto? Y se transforma en estos 10 reinos. ¿Te acuerdas que leíamos que uno de esos, uno sale un cuerno pequeño y derriba 3 cuernos? Bueno, en ese tiempo estamos hablando, ya lo estudiamos en lecciones pasadas. Entonces, dice aquí, ¿a quién le dio su trono y autoridad después de que la Roma imperial se deshiciera? A la Roma papal, ahora a un poder religioso. Los papas llenaron el lugar de los emperadores de Roma y heredaron su poder, su prestigio y los títulos del paganismo. El papado no es sino el fantasma del imperio romano, difunto sentado coronado sobre su tumba. Interesante. Pregunta número 4. ¿Qué hablaría la bestia? Mira, vamos a ir a los versículos 5 y 6. Dice así: también se les dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para que actuara 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Entonces, ¿qué es lo que hablaría esta bestia o este poder que nosotros ya identificamos como el poder papal o la Roma papal? ¿Qué es lo que hablaría? Blasfemias. ¿Contra quién? ¿Contra quién se blasfemia? Se blasfema, ¿cierto?, contra Dios. Esta bestia diría grandes cosas y blasfemias. Hay algunas grandes cosas y blasfemias del papado contra Dios y su palabra. Por ejemplo, el pretender perdonar pecados, el hacerse llamar Santo Padre, el proclamarse cabeza de la iglesia, permitir que le veneren y que le adoren. Mira, son algunas cosas que son blasfemia para Dios, porque nosotros sabemos que el único que merece adoración es Dios. El único que se sentó a la diestra del Padre fue Cristo. El único que puede perdonar pecados es Cristo. Entonces, este poder, ¿cierto?, tiene blasfema contra Dios al decir que puede hacer eso. Bien, interesante. Pregunta 5. ¿Qué haría la bestia contra los santos de Dios? Apocalipsis 13, versículos 5 y 7. Y básicamente, ¿cierto? El 6 y claro, el 5 y el 7. También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemia, eso ya lo vimos. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y el versículo 7 dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces, la pregunta decía, ¿qué haría la bestia contra los santos de Dios? Básicamente, ¿qué haría la bestia contra los que no aceptaran su autoridad? ¿Qué es lo que iba a hacer? Aquí dice la respuesta: perseguirlos. Y saben, queridos amigos, esto no puede estar más alejado de la historia reciente, de la historia de nuestra humanidad. 42 meses decía Apocalipsis 13:5, ¿cierto?
o 1260 días proféticos o años literales, que van desde el año 538, cuando entra en vigencia el Códice de Justiniano, en el que se otorga suprema autoridad e infabilidad al obispo romano, hasta el año 1798. Esto suma 1260 años o 42 meses, o como dice cierto otro texto que conocemos bien, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, o sea, un periodo profético. Y como nosotros estudiábamos en las primeras lecciones, nosotros entendemos, para poder comprender la historia y que calce con entender las profecías y que calce con la historia, tenemos que, tenemos que poner en práctica el principio día por año. ¿Ok? Muy bien. Estos años son de sangrienta persecución por parte de la Roma papal contra el pueblo de Dios. Y esto es historia, mis queridos amigos. Desde el 538, que es cuando el papado, ¿cierto?, derrota al último de estos imperios, de estos tres cuernos, ¿cierto? Y los derrota, ahí comienza un códice, entra en vigencia un códice, ¿cierto?, del emperador Justiniano, que le da esta autoridad al papado, al obispo romano. Y desde ahí es donde comienzan a hacer este poder ahora ya no, ¿cierto? Ya no tanto político, sino que más bien ahora un poder religioso. Bien. Estos años son de sangrienta persecución por parte de la Roma papal contra el pueblo de Dios. Durante estos 1260 años, la Iglesia romana tiene a su favor millones de asesinatos contra los valdenses de Piamonte, los hugonotes, los lardos y contra todos los herejes del mundo. No solamente fue en Europa, sino que eso se trasladó también a lo que nosotros acá tenemos, ¿cierto?, como América. La Inquisición, o el mal llamado Tribunal del Santo Oficio, causó terror no solo en Roma, sino que también en Francia, España, México y lo que en ese momento, ¿cierto?, eran el Perú y México, ¿cierto? Estos virreinatos donde también llegó la iglesia, ¿cierto?, católica, con esta Santa Inquisición, y todo el que no adoraba al Papa, y todo el que no aceptaba la fe católica, era muerto de las peores formas posibles. Queridos amigos, tú puedes revisar internet, te vas a dar cuenta las atrocidades que hacía este tribunal del Santo Oficio, o la Santa Inquisición, como también se conoce. Formas de tortura inimaginables contra hombres y mujeres para que aceptaran al Papa como su autoridad máxima y dejaran de ser adoradores solamente de Dios. Esto tú lo puedes encontrar, esto es historia, y coincide con estos 42 meses que equivalen a 1260 años que la iglesia, el poder papal, ¿cierto?, tuvo a su cargo, ¿cierto?, el hacer y deshacer con la humanidad. Pregunta 6. ¿Qué sucedería con la bestia? Apocalipsis 13, versículo 3. Dice así. Está acá. 13, versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero la herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos ¿de qué cosa? En pos de la bestia. Sufriría una herida mortal, pero sanaría. Mira, mira qué interesante lo que está pasando aquí. Mira, ¿te acuerdas que recién leímos un año? Lo voy a retroceder. Aquí hay un año interesante, 1798, que es cuando termina la supremacía papal, cuando terminan los 42 meses. Mira, vamos a ver acá y mira lo que dice acá. Esta herida mortal sería producida al final de los 1260 años de persecución, en el año 1798. En ese año, Napoleón Bonaparte envía al gran mariscal francés Luis Alexandre Berthier y toma prisionero al Papa Pío VI y lo hace cautivo. Anulándose con esto el Códice de Justiniano, se le expropiaron los 5 estados que tenía en el centro de Italia, se le quitaron los poderes temporales, produciéndole una herida mortal.
la herida fue tan profunda que parecía que el papado no se repondría jamás. Sin embargo, la profecía decía que su herida sería sanada y que toda la tierra se maravillaría. En 1929, Mussolini firmó el célebre concordato con el cardenal Gaspari, devolviéndole al papado las 42 hectáreas que le fueron confiscadas, que hoy constituyen el pequeño país del Vaticano, recuperándose así parcialmente los poderes temporales. Pero eso fue apenas, dice el comienzo. En 1980, más de 100 países reconocieron al Vaticano como un estado político legítimo, pero habían dos superpotencias que aún no lo hacían. En 1983, Ronald Reagan establece relaciones diplomáticas con el Vaticano. ¿Y Rusia? En diciembre de 1989, Mikhail Gorbachev y el Papa Juan Pablo II anunciaron al mundo que el Vaticano y el Kremlin establecían relaciones diplomáticas. ¿Te acuerdas lo que decía el versículo? Que cuando fuera sanada esta herida, el mundo se maravillaría. Desde entonces vuelve a mostrarse ante el mundo con popularidad creciente, siendo aclamado por multitudes tal como lo anunciara la profecía. Se maravillaría toda la tierra en pos de la bestia. Pregunta número 7. ¿Quiénes adorarían a la bestia? Vamos a ir de nuevo al Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 8. Mira lo que dice. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Quiénes entonces adorarían a la bestia? Según Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, los que no tienen su nombre inscritos en el libro de la vida. Al adorar a la bestia también se adora al dragón. Los que lo hacen no estarán inscritos en el libro de la vida, lo cual significa estar perdidos. Este es el mensaje de advertencia que Dios tiene para el mundo. Sabes que algunas lecciones atrás nosotros hablamos del sello de Dios. ¿Te acuerdas cuál era el sello de Dios? La marca de la bestia. Esto tiene que ver con eso. Es con a quién es que realmente nosotros aceptamos adorar. Interesante. Pregunta número 8. ¿Cuál sería el número de la bestia? Mira, según aquí Apocalipsis 13, versículo 18, dice así. Aquí hay sabiduría, dice. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. ¿Cuál es el número de la bestia? 666. Y mira, este número ha dado para que muchas películas se hagan, para que mucha interpretación se haga. Pero mira, antes de pasar a la siguiente diapositiva, yo voy a explicarte algo. Todo lo que es numeración, ¿cierto? En la Biblia tiene un propósito, indica algo, ¿ya? Cuando tú revisas la Biblia hay muchos números que se repiten, es porque indican algunas cosas. Por ejemplo, el número 7 es número de perfección, es el número que se le asigna, ¿cierto?, a la divinidad. Cuando el número es el 777, indica que hay una eh, pluralidad, una perfección absoluta, ¿ya? Es todo lo que Dios representa. Pero aquí dice que el número de la bestia es el 666. Y mira, vamos a leer aquí lo que dice esta diapositiva. El número de la bestia 666 revela su carácter e intención. Dice la Biblia que es un número de hombre, no de Dios, un número de hombre. La tradición bíblica asocia el número 6 con los seres humanos, dado que fueron creados al sexto día. El número 6 simboliza la autosuficiencia y el orgullo de la persona que no necesita a Dios. Y el número 6 también es un número clave en la construcción de la estatua de Nabucodonosor. ¿Te acuerdas ahí en Daniel 3? ¿Cuánto medía la estatua de Nabucodonosor? 60 codos por 6 de alto, número de hombre, número 6. Nabucodonosor levantó esta imagen para que la adorasen. ¿Quiénes? Todos los pueblos, naciones y lenguas. Todo se relaciona, queridos amigos. Bien,
Desde esa perspectiva, el número 666 sugeriría el esfuerzo de la bestia de exaltar al hombre al mismo nivel de Dios y de Jesucristo. La triple repetición del número 6 hace alusión al deseo de la bestia de usurpar el papel de Dios, blasfemias, ¿te acuerdas? Y de hacerse pasar por él. El repetir el número humano 3 veces viene a ser lo mismo que promover lo humano a nivel de lo divino, que es 3 veces santo. Santo, santo, santo. ¿Qué debo hacer entonces con esta información, queridos amigos? Bueno, la verdad es que hay un mensaje que la iglesia adventista está muy preocupado de llevar adelante, que es el mensaje de los 3 ángeles que está en Apocalipsis 14. Y este mensaje te lo voy a dejar de tarea, tiene que ver con lo que nosotros anunciamos, que este poder religioso está haciendo caer a mucha gente que no puede, no quiere, y este poder no deja que puedan conocer la verdad de Dios, la verdad bíblica, mis amigos, la verdad bíblica. ¿Y qué debemos hacer entonces? Advertir al mundo con este mensaje, como es esta orden, ¿cierto?, que nos deja Apocalipsis, y también ser fiel hasta la muerte. Muchos murieron siendo fieles a sus creencias, a sus convicciones, a la Biblia, a lo que Dios les pedía. Muchos pasaron por la muerte, muchos pasaron por el sacrificio, muchos pasaron, cierto, siendo inmolados, pero con su fe intacta. ¿Quieres tú ser parte de estos fieles que aceptan a Cristo y sus enseñanzas y no aceptar algo que enseña un poder terrenal? Yo te invito a que tú lo hagas. Queremos orar. Vamos a orar para que podamos terminar esta lección. Cariñoso buen Dios y Padre eternal, queremos agradecerte porque tú nos permites conocer, nos permites entender algo importante, Señor. Conocer a esta primera bestia de Apocalipsis 13, que es este papado, este poder que ha hecho grandes cosas en contra de ti, Señor, llevando a la muerte a tantas miles de personas por solamente creer y solamente adorarte a ti. Cariñoso Dios, bendice y ayuda a nuestros amigos a que puedan tomar la decisión de poder estar del lado correcto. Cariñoso Dios, acompáñales y cuídales en todo y permítenos juntarnos una semana más. Lo rogamos y lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga, queridos amigos, un gran abrazo y si Dios lo permite, nos vemos el próximo jueves.